Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este nuestro encuentro de Lección Divina. Vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia de poder profundizar en el conocimiento de su palabra y, conociendo su palabra, tengamos la oportunidad de cumplir su voluntad. Vamos a dar inicio con nuestra oración. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti, como de su fuente, y tienda a ti como a su fin. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado ya al domingo número 21 de este tiempo ordinario y continuamos nuestra lectura del Evangelio según San Mateo. El día de hoy hemos escuchado parte del capítulo 16, versículos del 13 al 20, donde se nos presenta la confesión de fe por parte de Pedro en Cesarea de Filipo. Me gustaría recordarles a ustedes que este texto evangélico representa para nosotros los cristianos católicos el fundamento bíblico acerca de lo que es la doctrina del primado de Pedro y lo que es la doctrina acerca de la infalibilidad por parte del Papa. Aunque nosotros no profundicemos estos temas, me gustaría que ustedes tengan presente estos aspectos. Una división del texto puede ser la siguiente. De los versículos del 13 al 14 se nos presenta a Jesús que quiere conocer la opinión de la gente, es decir, aquello que la muchedumbre piensa acerca de él. Y de los versículos del 15 al 16, Jesús pregunta a sus discípulos y Pedro responde por todos. De los versículos del 17 al 20, la respuesta solemne de Jesús a Pedro. Me gustaría recordarles, así como lo hemos hecho en los encuentros anteriores, que este Evangelio según San Mateo es escrito a finales del primer siglo y que está dirigido a una comunidad judía cristiana y que es una comunidad perseguida a causa de su fe en Jesús. La intención entonces del autor sagrado es confirmar a estos hermanos en la fe en Jesús y que a pesar de la persecución, a pesar de todas las tribulaciones que ellos tienen, deben de permanecer saldos, deben de permanecer fuertes en su fe.
Por eso, en modo especial, el día de hoy y en este Evangelio, se nos presenta la figura de Pedro. Pedro, quien es conocido por esta comunidad, Pedro, quien es apreciado por esta comunidad, se hace como el portavoz de parte de la comunidad, y las palabras, esta confesión de fe por parte de Pedro, debe de ser también sentida por toda la comunidad. Por eso el día de hoy, en modo especial, tenemos que pensar muy bien en las características propias del apóstol Pedro. Pedro, quien es un hombre fuerte, un hombre decidido, en su relación con el Maestro, en su compartir tiempo y espacio con Jesús, sabemos que en algunos momentos determinados de la vida pública de Jesús, Pedro también le va a traicionar, Pedro también le va a abandonar. Pero esto no significa que Pedro no tiene un rol en la comunidad. Jesús por primero reconoce el rol de Pedro al interno de los discípulos y reconoce la autoridad del apóstol Pedro. Como decíamos en los versículos del 13 al 14, se nos presenta la opinión variada por parte de la muchedumbre. Los apóstoles refieren a Jesús que la gente piensa y lo identifica a él como Juan el Bautista, como Elías, como Jeremías o otros. Y entonces es ahí donde Jesús dirige su pregunta a sus discípulos, a aquellos que han compartido tiempo y espacio con él. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Esta es una pregunta que Jesús dirige a ese grupo de hombres quienes han sido llamados por él mismo en primera persona, ese grupo de hombres que ha compartido tiempo y espacio con él, grupo de hombres que en primera persona han escuchado y han visto al Maestro. Y Pedro se hace portavoz del grupo y declara solemnemente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me gustaría junto con ustedes dirigir nuestra mirada sobre esta confesión de fe. Tú eres el Cristo, es decir, tú eres el Mesías. Recordemos que Mesías significa el ungido, el enviado. Pedro declara solemnemente que Jesús es el enviado de Dios, es el ungido de Dios. Y el enviado de Dios, el ungido de Dios, tiene una misión específica. Y esto ya lo sabemos nosotros a partir de la teología del Antiguo Testamento. Pero la confesión de fe por parte de Pedro va más allá, porque recuerda que Jesús es el Hijo de Dios viviente. Es decir, Jesús no es simplemente un enviado por parte del Padre. Jesús no es simplemente un ungido por parte del Padre, así como lo eran los profetas, así como lo eran los reyes en el Antiguo Testamento. La identidad de Jesús va más allá de todo esto. Y Pedro reconoce en Jesús la presencia del Verbo eterno del Padre, segunda persona de la Santísima Trinidad. Significa entonces que reconocer en Jesús el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento es una revelación por parte del Padre para con Pedro. Y debemos de recordar también a este punto que la percepción de la presencia de Dios en Jesús no viene de la carne ni de la sangre. Podríamos decir que no es un esfuerzo humano, sino que es un don que Dios confiere al hombre. Y este aspecto, queridos hermanos y hermanas, nosotros lo hemos recordado en muchas ocasiones. Hemos dicho que no todo aquel que escucha, no todo aquel que mira a Jesús se convierte. La conversión es un don de Dios y la conversión tiene lugar a partir del acoger la palabra de Dios acogida en la libertad, pero que después esta palabra debe de provocar un cambio
cambio concreto de aquel que escucha la palabra. Y de los versículos 18 al 20, Mateo presenta 3 atribuciones a Pedro. La primera de ellas es ser piedra. Simón, hijo de Jonás, recibe de Jesús un nombre nuevo, que es Cefas, que quiere decir piedra. Recordemos que en la cultura semita el nombre confiere una misión. Pedro, al recibir por parte de Jesús un nombre nuevo, está recibiendo una misión específica, podríamos decir una nueva misión, y es el ser piedra, el ser fundamento de la iglesia. Me gustaría que tengamos algo muy presente en este aspecto, y es que Pedro, al convertirse en piedra, el fundamento de la iglesia, no significa que la historia de la salvación o que la razón de ser de la iglesia está apoyada sobre Pedro. No. La salvación y la razón de ser de la iglesia tiene como fundamento a Cristo mismo. Cuando Jesús confiere esta misión de ser piedra a Jesús, significa que Pedro es aquel que se debe de preocupar por defender a la iglesia. Pedro es aquel que se debe de preocupar por ser signo de comunión entre los hermanos, de ser signo visible para el mundo de la presencia de Jesús en medio de la iglesia. Y el segundo aspecto o la segunda atribución que Mateo da a Pedro en el Evangelio del día de hoy son las llaves del reino. Esto significa recibir por parte de Jesús esa facultad de atar y desatar, o sea, para reconciliar las personas entre sí y reconciliar las personas con Dios. Este es el sentido del pontífice, del ser puente entre Dios y los hombres, pero también la presencia de Pedro en medio de la comunidad significa oportunidad de reconciliación entre los hermanos. Qué bonito este aspecto, queridos hermanos y hermanas. Reconocer en aquel que es cabeza de la comunidad no solamente la oportunidad de estar en contacto, en comunión con Dios a través de los sacramentos, a través del culto, sino también la oportunidad de encontrar al prójimo en la comunión a través de aquel que es signo visible de la comunidad, de cabeza de la comunidad. Y tercero, está la atribución de la iglesia. Muy importante esto. La iglesia o la comunidad no es el reino de Dios. La comunidad debe demostrar a todos que Dios reina en esa comunidad, que Dios reina entre los hermanos. Este aspecto eclesiológico del Evangelio del día de hoy nos debe de ayudar a recordar que nuestras pequeñas comunidades, que nuestras diócesis hacen parte de una realidad más grande, que es la Iglesia Universal, y que la Iglesia Universal hace parte de una realidad aún más grande, que es el reino de Dios. Significa entonces, queridos hermanos y hermanas, que debemos de recordar que formamos parte de una realidad que nos supera. Nuestras comunidades de fe forman parte de lo que es el reino de Dios. Y de ahí viene nuestra preocupación de empeñarnos en la construcción del reino de Dios, partiendo desde nuestro entorno, partiendo desde nuestras pequeñas comunidades. Tenemos necesidad de vivir en comunión de fe que salva. El Evangelio del día de hoy nos debe de ayudar a recordar que la comunión de fe significa sintonía, así como se nos recuerda en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La comunidad tenía un mismo sentir y un mismo pensar. También en nuestras comunidades debe de existir la preocupación de vivir en comunión de fe, teniendo los mismos sentimientos
teniendo el mismo modo de pensar, pero eso sí, cada quien con sus particularidades, es decir, cada quien manteniendo esa originalidad como sujeto. Pero como sujetos debemos de sentirnos llamados a vivir en la comunidad y a vivir en la comunión de fe que nos va a salvar. Pedro está al servicio de la iglesia. Pedro no está sobre la iglesia. Podríamos decir que en el Evangelio del día de hoy descubrimos la razón de ser de Pedro, porque Pedro es puesto a la cabeza en cuanto servidor de la comunidad. Qué bonito sería esto, queridos hermanos y hermanas, que nosotros descubriéramos en nuestra razón de ser parte de la comunidad en la dimensión del servicio. Queremos estar activos en la comunidad, queremos ser importantes en la comunidad. Sirvamos marcados por el amor, sirvamos marcados por la humildad y teniendo siempre esa capacidad que en nuestras palabras y en nuestras acciones se muestre el amor de Cristo. Eso es el verdadero servicio. Que el Espíritu Santo nos vaya dando la capacidad de servir al hermano en el amor. Para concluir, vamos a dejar 2 preguntas con el deseo de que nos ayuden en nuestra meditación. La primera de ellas es: ¿qué me dice el Evangelio del día de hoy? Que podamos, a través de la lectura del Evangelio, poder sacar un mensaje personal. Y la segunda es: si después de haber reconocido a Jesús como mi Salvador, ¿cómo será mi servicio en la comunidad? ¿Estoy verdaderamente sirviendo a Dios en la comunidad? Vamos a concluir con nuestra oración final. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica tu palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Muchísimas gracias. Al llegar Jesús a la región, Jesús a Filipo preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros quién decís? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro le responde: tú eres el Mesías,